Bienvenidos a Punto de No Retorno. La ciencia al alcance de todos. Buenas y bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de No Retorno, el espacio donde la ciencia y el conocimiento se encuentran. Somos José Miguel Robles. Hola, muy buenas. Joaquín Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Manuel Durán. Y en este episodio pues vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos en esta era digital en la que vivimos, ¿no? La desinformación científica. En este caso vamos a hablar de la desinformación científica. En un mundo donde la información está al alcance de un clic, pues es muy fácil caer en trampas de noticias falsas y teorías erróneas. Pero ¿cómo podemos distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es? ¿Cuál es el papel de la educación en un mundo saturado de información? ¿Y cómo podemos empoderar a las nuevas generaciones para que sean consumidores más críticos y conscientes de los contenidos que encuentran? Hoy exploraremos cómo la ciencia está siendo mal interpretada, distorsionada y utilizada de manera irresponsable y qué podemos hacer para combatir esta epidemia de desinformación. Así que si te preocupa el impacto que tiene la era digital en nuestro acceso a la verdad, este episodio es para ti. Y bueno, ya sin mucho rodeo vamos a entrar en un tema que yo creo que es apasionante y va a estar muy entretenido. Creo que empieza José Miguel. José Miguel va a empezar. Muy buena, pues la verdad es que sí, que es un tema muy actual y súper importante porque tú lo has dicho muy bien, vamos a hablar de desinformación científica y lo que hay que tener en cuenta es que por definición en esta desinformación estamos hablando cuando es la difusión deliberada de noticias que son falsas. O sea, no es como antiguamente que es que la gente era analfabeta, no tenía acceso a estudios, no teníamos... Yo en mi época, por ejemplo, que recuerdo que yo lo que tenía en casa eran los de lectura del colegio y mi abuela que tenía una enciclopedia. Entonces estaba información, tenía que ir a casa de mi abuela. La enciclopedia famosa. Enciclopedia. Correcto, que mi madre todavía guarda una, vamos, que la tiene. Pero la enciclopedia en carta. Exactamente. No, la carta ya era moderna. La carta era moderna, eso ya venía en CD, que después vino en DVD. Eso en Pasa. Decía, ahora Pasa era... También Pasa. Pasa, había varias. Pero no sé si había una que era Vox, como el partido de ahora, había una que era Vox. No, eso era un diccionario, No, pero también tenía, creo recordar que también tenía enciclopedia. Eso le decía mi pueblo el espabilaburro. Le decía la enciclopedia, el espabilaburro. Y el diccionario que iba con nosotros a todos lados, por lo menos el mío en mi época de colegio, era el Iter Sopena. No sé si os acordáis, que era delgadito y flexible, pero bueno, a lo que iba, que en aquella época podía ser incluso normal que no tuviéramos información o que estuviéramos desinformados, pero hoy en día esta desinformación es deliberada, es decir, hay alguien interesado en dar una información falsa y, por supuesto, lo fácil que es ahora correr este tipo de bulos, ¿no? Cuando antes tú hablabas con tus amigos y poco más, pero hoy en día con el móvil haces así tú, ¡plac! Y ahora difama que algo quedará, ¿no? Que desinformación siempre ha habido, es decir, lo que pasa que una palabra muy moderna ahora rulaba más con más dificultad, es decir, a cómo... No diga que rular es moderno, porque rular es de la época de nosotros cuando jóvenes. Hoy es más fácil acceder a la información en general. Y es mucho. Y a la desinformación. Claro, información, desinformación. Claro, es mucho más rápido y es muchísimo más rápido. Es más ágil y más rápido. Y una clave importante de ello es que la mayor parte de la gente se está informando a través de redes sociales. Correcto. Y que esas redes sociales tienen implementado un algoritmo que si tú consumes de un tipo de contenido, te hace que tú veas más ese contenido. Sí, te va proveyendo y encima te hace creer, o sea, a la gente que no tiene una capacidad crítica o de contrastar la información, le hace como una validación de la información, es decir, a ver, si yo creo esto, pues encima
más casos se están dando. Entonces, es que yo creo que en la época que decía José Miguel era mucho más difícil que corrieran esos bulos. Seguramente los había. Bueno, pero a veces había bulos o noticias. Yo me acuerdo de mi época, fíjate, cuando no sé. Bueno, vamos a dejar claro que estamos hablando hace 30 años, no 80. A ver si va a querer que tenemos aquí. No, pero yo me acuerdo cuando tendría, no sé, 10, 12 años por ahí, se hablaba del fin del mundo que iba a venir ya. Uy, eso se corría como la pólvora y fíjate, eran cosas que eran cosas que se corrían rápido, ¿me entiendes? O sea, es que creo que hoy en día, y esto creo que dará para algún programa, yo creo que hoy en día hay, no sé si menos o peor, la gente creo que está peor educada y sin embargo tienen más acceso a poderse informar y educar, o es más fácil al menos, en general, vaya. Hombre, Joaquín, perdona, sigue tú, Joaquín. Perdón. Creo que lo que no tienen son herramientas para poder verificar la información. Es decir, creo que en ciertos ámbitos de la educación, tanto básica como primaria, básica y superior, que no se le han dado las herramientas necesarias o cómo funciona la información y cómo hay que contrastarla y cómo hay que ir a varias fuentes y cómo tienes que arrancar un poquito y no creerte lo primero que te llegue. Entonces, ¿Tú crees que realmente no hay herramientas hoy en día? Sí, yo creo que no le hemos enseñado las herramientas. No, herramientas hay, que creo que no se está enseñando las herramientas. Te digo, esas herramientas sí las hay. Creo que ese tipo de educación dentro de me reitero, en la educación básica y primaria no se está enseñando. No que no las haya, hay muchísimas herramientas. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que no es un tema de herramientas ni de no saber usarlas. Yo creo que todo el mundo sabemos usarlas. Lo que pasa está en el interés que tú tengas. Yo creo que es muy difícil discernir entre la variedad. Y lo más cómodo es creerte lo que tú quieres creerte. O sea, si tú eres de Madrid, pues todo lo del Madrid es bueno y todo lo de los demás es malo. Si tú eres entonces, tú quieres creerte eso, no quieres hacer el esfuerzo intelectual, porque es un esfuerzo intelectual de preguntarte cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira. Y aquí hay que tener en cuenta que al fin y al cabo todos opinamos, ¿vale? Yo antes, cuando no existían las redes sociales, pues tú te sentabas con alguien a hablar y ese alguien, si decía una patocha o una tontería, pues te enterabas tú y los dos que estaban al lado tuya, y seguramente lo escucharías un día, el segundo día no lo escuchabas, vamos, debería andar. No tenía altavoz. Claro, hoy en día cualquier persona, vamos a decir persona, es capaz de decir lo que quiera y que llegue a oídos de quien quiera, claro. Esto es como cuando hablamos del programa que hablamos de lo de las bacterias, ¿no? Y de los nichos ecológicos, ¿no? Si hay una bacteria que nace en medio de la selva, pero en un animal que no tiene contacto con las personas, pues bueno, pues se quedará ahí y no va a salir de ahí. ¿Dónde está el problema? Cuando esos animales se mezclan, o nosotros nos mezclamos con esos animales. Pues, ¿dónde está el problema de la información? Que cuando alguien que dice una tontería o una mentira, pero no hay que olvidar que esto es deliberado, es decir, que esto no es que alguien porque crea, no sé, es que alguien quiere conscientemente hacerte creer que esto es malo y esto es bueno, por un interés particular. Habría que ver cuál es el origen de esa desinformación. Claro. Todo empezó, ya sabéis, con el COVID, ¿no? Con el COVID fue cuando sabemos que incluso el COVID ha llegado a... Bueno, gracias a la desinformación se han conseguido presidencias de gobierno de países muy importantes, porque, bueno, es muy cómodo creer lo que tú quieres y no plantearte si es verdad o no, ¿no? Esto es verdad, esto es... Pero yo estoy de acuerdo contigo lo que tú dices, y evidentemente tiene un esfuerzo importante, o sea, digo, eso está claro. Antiguamente, yo recuerdo en mi casa que se leían hasta 2 y 3 periódicos distintos para contrastar distintas fuentes, ¿no? Para no creer lo primero que había. A mí me gusta, cuando veo algo que digo, hostia, esto me llama mucha atención, esto será verdad, ¿no? Lo buscan, ¿no? Pero creo que lo que quiero decirte, que estoy de acuerdo contigo al 100% de lo que estás diciendo, de que eso tiene un esfuerzo importante y que la gente es muy cómoda y se cree lo primero que pasa, pero creo que en su etapa educativa no le han hecho que tenga ese interés, es decir, no le han educado para eso, también creo. Eso
no solamente es el esfuerzo de cada uno, es decir, si a ti no te da una serie de herramientas, después cuando necesitas usarlas, no las tienes. Que hoy en día, incluso que los periódicos son más fáciles de leerlos, es que hoy en día no puedes ni leer un periódico. Es decir, es que como te vean leyendo un periódico, directamente te ponen una etiqueta. O sea, es que si lees El País te van a poner una etiqueta, pero si lees el ABC te van a poner otra. O sea, tienes que tener cuidado con qué es lo que lees, porque como te vean simplemente en esta polaridad, tiene todo un sesgo. Ese es otro problema también que tenemos hoy en día, que Sí, todo pero tiene un sesgo. En este mundo hoy en día todo es o blanco o negro. Bipolaridad. Claro. No hay gris. Cuando en la realidad la vida todo es gris. Todo es gris. No hay ni blanco ni negro. Eso es lo que se basa muchos bulos, ¿eh? Lo que intenta es, casi todos estos bulos, lo que generan es muchos sentimientos de odio y de rabia, que son los que más conectan con las partes básicas de tu cerebro para que el primitivo todavía se radicalice mucho más, ¿eh? Yo podía contaros como ejemplo personal, que incluso hoy mismo que he estado dando un curso de primeros auxilios a un colectivo determinado, pero da igual, yo doy cursos en muchísimos sitios y el esfuerzo que hay que hacer, y yo no tengo hecho el número, pero podría hacerlo. No os podéis imaginar el porcentaje tan alto de personas que siguen pensando que las vacunas del COVID son malas. O sea, pese a la evidencia de la gente que se salvó, todavía es una guerra pensando que si la farmacéutica, y es que me pasó hace un rato esta tarde, y que si la farmacéutica, que si esto lo han inventado, que si esto no sé qué, que yo me iba a números, digo, mira, da igual la polaridad, números, solo cuánta gente se morían al día, tanto, ahora se mueren menos, ¿no? Claro, sí, se morirán con las vacunas, sí, pero da igual. O sea, quiere decir, ¿cómo en la época en la que estamos todavía tenemos que estar peleándonos, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? O sea, cuando tú a tu hijo lo llevas a vacunarse y le ponen en los primeros 3 años de vida 40 vacunas y nadie sabe qué le ponen. Ya, pero yo creo que el problema de la vacuna del COVID, que eso también dará para otro programa después, ya a año vista. Ya podemos hablar de los efectos secundarios. Correcto. El problema de las vacunas no es que ni fueran, creo que fueron como un mal necesario, tampoco, no un bien necesario, pero que salieron muy rápido, o que se hizo todo muy rápido, ¿sabes? Es que si hubiéramos esperado igual, no estábamos a la mitad aquí. Estábamos a la mitad nada más. Claro, urge, ¿no? Esto es como medicina de guerra, ¿no? Enfermería de guerra. Tú no te puedes poner, estamos bien, pero si estás en época de guerra, tú no puedes planear a largo plazo, tienes que ir día a día. Evidentemente, se aceleraron protocolos, está claro. Que aparecerán efectos secundarios, por supuesto, como cualquier medicamento. Algo que me suena de un concurso de estudiantes de Málaga o algo de como una fake news o algo. No me suena. No. Sí, eso fue un concurso que se le... ¿Pero referente a Málaga, a las vacunas? No, referente a la identificación de bulos y de noticias falsas. Vale. Y le hicieron un ejercicio de que intentarán reconocer información falsa y se dieron cuenta que casi la mayoría compartía noticias falsas que no sabían que eran falsas. Yo he participado ahora, hace recientemente poco, en un... que me encargan a mí las palabras inglesas, que todavía yo hacía una reunión con alumnos, pero ahora se le llama workshop, y en el que hacían alumnos de informática de aquí de la Universidad de Huelva. Nosotros planteábamos temas y ellos simulaban con inteligencia artificial lo que ocurría, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿qué tema presenté yo? Pues yo presenté cómo fluía la sangre por una vena y cuando tú le inyectabas, cómo esas células se movían por la velocidad, no sé qué. Bueno, pues hubo una de las profesora, Estrella Gualda, si no recuerdo mal, que habló de cómo se extendían los bulos entre la gente. Entonces la inteligencia artificial hicieron los chavales, lo hicieron allí en 3 o 4 días, o sea que fue algo básico, simulaban y lo podías ver en el ordenador como a medida que la gente se iba conectando, se iba teniendo contacto, creaban unos perfiles, ciertas edades, ¿no? Y tú veías cómo se iba moviendo y cómo cada vez que un bulo se iba transmitiendo de una persona a otra. Y era una cosa espectacular, muy básica, pero espectacular de saber la velocidad a la que un bulo... Ese es uno de los datos
es uno de los datos que te iba a dar, que un bulo, una noticia falsa, se extiende entre 7 y 10 veces más rápido que la real. Y a ver quién la niega ahora. A ver quién dice que era mentira. Porque la mentira no la escucha nadie. O sea, todo el mundo, yo pues no sé quién, no sé cuándo. Hay que verlo. Y yo, ¿te enteraste que era mentira? Ah, pues era mentira. Ah, bueno. Pero tú no se lo has contado ya a 40 personas. Hay un dicho otro dato interesante, por ejemplo, es que en Twitter, por ejemplo, el 80% de esa información es creada por pequeños porcentajes del 0,1%, que se llaman superdifusores, es decir, que solo un 0,1% es capaz de difundir una cantidad brutal de bulos impresionante. Claro, pero ahí entra hoy en día los llamados bots, ¿no? Que claro. Empresas o sectores. Bueno, no, pero esos bots lo que hacen es propagarla. Pero el que la inicia es una persona. El bot no va a iniciarla. El bot lo que después se dirige. Pero eso es una herramienta para la difusión, más alcance. Tú puedes ser una persona, pero si tú tu móvil a otro. Pero Manuel, lo que estoy diciendo es que el Twitter está muy localizado, que un 0,1% de los usuarios son los que suelen generar en la difusión de bulos. Vale, y yo te estoy diciendo que el 0,1 es el 0,1, es 1. Pero si yo no me ayudo de herramienta para propagar. Bueno, eso es otra cosa, sí. Es que si yo soy uno, yo solo puedo pasar a lo mejor a un número limitado de personas. Pero es curioso. Y ahí no pasa. Pero es curioso que esté identificado, ¿no? De dónde proceden los bulos y de qué 0,1% de usuarios son, ¿no? Que son los mismos siempre. Bueno, pero eso... un 0,1 en 100 es poco, pero en 100 millones es mucho, ¿eh? O sea, que ese 0,1 es mucho, no es poco. ¿Vosotros sabéis cuántos rumores hubo en el 2020 sobre las teorías y conspiraciones y la desinformación relacionada con el COVID-19? Ni idea. Hasta 2.800 rumores distintos en 25 idiomas. Correcto. Bueno, pero eso también es... A ver... 2.800 teorías distintas. El año 2020. Alguno acertó, ¿eh? Claro, seguro. El año 2020 fue el año del COVID y solo había un tema a nivel mundial. Totalmente. Entonces, hasta me parece poco. Si me dices que hay 2.000 y pico. 2.800 temas distintos, madre mía. Sí, pero me parece un poco. Es que no había otro tema. Para la gente que somos, no había otra cosa que hablar. No había otro tema. No es como hoy en día. Hoy en día te puede salir uno, que si el terraplanismo, mira, que si el COVID, seguimos con el COVID, que si la vacuna, que si el cambio climático. Era eso temas. Y la gente que quería, las ganas que tenía la gente de hacer deporte. Pero después se quitó la cosa y nadie hacía deporte. El Eurobarómetro del 2022 afirmaba que el 85% de europeos había encontrado noticias falsas al menos una vez al mes. Y el 37% no sabe distinguir entre noticias falsas y verdaderas, afirma. Entonces, realmente, antes de que terminemos, ¿cómo podríamos, ¿no? combatir esto, ¿no? Yo, por mi parte, como idea, y veo que tengo alguna idea de ustedes, ¿cómo combatiría esto? Yo creo que el conocimiento, el espíritu crítico, el no creernos nada, no creernos muy fácil lo que nos gusta y no nos creemos lo que no nos gusta. Siempre escuchar eso es una opinión. Fundamental. Yo creo que por ahí es por donde vamos, es uno de los motivos importantes. Ahora ya os dejo a ustedes qué más se ocurre que vamos a hacer. La educación ante todo y enseñar a cómo ser crítico y contrastar la información en distintos medios. Porque hay algunos que son muy fáciles. A mí me llega alguno que dice, coño, pero si es que esto es de una noticia del 2008 que está rondando ahora. O sea, digo, tan fácil como hacer una búsqueda en Google, lo que no hace falta ir a la fuente ni nada. Pero después también lo que tú estás diciendo es que no se puede ser, a lo mejor no te he entendido bien, lo de que no creernos nada, ser crítico y no creernos nada, también puedes entrar como el famoso terraplanista que está en la tele últimamente, que lo cuestiona todo. O sea, te digo, hasta cosas que no es falta ya de cuestionar porque están completamente probadas, ¿sabes? No creernos nada, me refiero que no creernos excepto lo evidente, o sea, excepto lo que tenga la evidencia científica demostrada, o que no nos creamos nada, sino que una noticia que nos llegue, no nos la creemos, bueno, vamos a confrontarla y vamos a buscar información, a lo que me refería. Claro. Sí, siempre no, digo, que seguramente lo habré entendido yo mal, que te decía que es que tú ves a este personaje, que vamos, los tres creemos que nos conocemos, que empieza a cuestionar todo. Entonces dice, hombre, escúchame, es que hay cosas que no son ya cuestionables, es decir,
que eso ya está demostrado científicamente, ¿sabes? Digo, Ya, pero ellos tienen su verdad. Bueno, yo creo que así como tenéis que dejar, seguiríamos hablando, la verdad, porque nos encanta hablar y nos encanta estos temas tan controvertidos. Nada, pues nada, ya como despedida, pues nada, así que bueno, que vivimos una era donde la verdad, pues la verdad que es que parece que es más difícil encontrar que nunca, la verdad, ¿eh? Y bueno, la educación y el pensamiento crítico, como estamos diciendo, yo creo que es las mejores herramientas para navegar en todo este mar de información que tenemos. Así que la clave pues estará en cuestionar, investigar y en aprender siempre, como estamos diciendo, de fuentes confiables. Nada, pues gracias por escucharnos y nada, no olvides suscribirte, compartir este episodio y intentar llegar al mayor número de oyentes que podamos. Y nada, como decimos siempre, mantente curioso y sigue aprendiendo. Y sigue, en este caso, pues dejando informaciones no siempre en el mismo sitio, si puede ser en distintas fuentes, mejor. Y nada, nos encontramos en el próximo episodio de Punto de No Retorno. Hasta luego. Actividad organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.